Gracias, asambleísta Roldoso. Muchas gracias. Asambleísta Hermida, por favor. Gracias, señor presidente. Mis observaciones a este articulado tienen que ver con el tema de la cultura y cómo está tratado tanto en lo que debatimos ayer como en lo que estamos debatiendo hoy, porque de algún modo responde a una lógica integral. Yo quiero recordar a los compañeros de la Mesa 7 que cuando establecimos y votamos y aprobamos los objetivos del régimen de desarrollo, incluimos uno que dice proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio, recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. Mi preocupación es que en el articulado que estamos debatiendo ese objetivo no se refleja ni en los ingresos, es decir, que los ingresos para que este objetivo se cumpla no están considerados prioritarios en ninguna de las secciones que estamos analizando, ni en lo fiscal, donde la salud, educación y nutrición y justicia se consideran gastos que deben financiarse con cualquier tipo de ingresos, pero no la cultura, ni en el presupuesto del Estado, donde la excepción para las preasignaciones están permitidas únicamente para, una vez más, educación y salud, ni en el régimen tributario, donde no se establece específicamente la posibilidad de crear incentivos tributarios para el sector cultura, ni en los sectores estratégicos, donde ciertamente el artículo se refiere solamente a los sectores estratégicos de control exclusivo del Estado, pero donde creemos que sí es necesario establecer sectores estratégicos que, sin ser de control exclusivo del Estado, son fundamentales para esta Constitución, con el objetivo de que se consagre realmente el principio del buen vivir. Creo, señor presidente, que el lugar común según el cual la cultura solo se debe atender cuando están atendidas y satisfechas las necesidades consideradas básicas del ser humano, es un principio que le pone un límite muy bajo al sentido del buen vivir. Creo que la posibilidad de ejercer plenamente los derechos culturales es tan importante como la posibilidad de ejercer plenamente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Porque de otro modo estaríamos una vez más cayendo en esa trampa por la cual los países pequeños o los países supuestamente pobres solamente tenemos derecho a ejercer nuestra capacidad y nuestra posibilidad de ser creadores y de ser productores de cultura y de nuestros propios referentes simbólicos cuando tenemos satisfechas otras supuestas necesidades básicas, es decir, nos estamos planteando como un país de seres humanos básicos y eso es muy, muy peligroso. Yo quiero poner en el tapete del debate algunas cifras que son muy sintomáticas, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, la industria más grande, la más importante, la que más aporta al PIB, no es ni la industria de las armas, ni la industria de los automóviles, ni todas aquellas industrias que parecieran para nosotros desde acá las más grandes de los Estados Unidos, sino son las industrias culturales. ¿Y por qué? Porque desde hace muchísimas décadas los Estados Unidos tiene muy claro, como un país expansionista, que es a través de las industrias culturales cómo van a lograr vender hacia afuera todo lo demás, su modo de vida, sus artefactos electrónicos, sus juegos, sus películas, todos los productos que como país producen, sus automóviles y sus armas, se van a vender muy fácilmente el momento en que la humanidad entera, si cabe la metáfora, haya incorporado los valores simbólicos que se transmiten a través de sus industrias culturales. Para darles algunas cifras, en Estados Unidos el 6.1% del PIB corresponde a las industrias culturales, que además es la primera industria en emplear y en exportar productos. En Colombia, que es un país vecino y muy cercano a nosotros en términos de condiciones económicas, ese porcentaje es incluso más alto, es del 6.7% del PIB. En España es del 4.4%, en Venezuela es del 4.3% y en Ecuador es de un paupérrimo 0.7%. Y eso porque ciertamente no hemos considerado todavía que las industrias culturales son fundamentales para el desarrollo del país. Yo quiero recordarles a los asambleístas que el Ecuador está suscrito a la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO y eso le obliga a cumplir ciertos compromisos.
La Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO reconoce como primera norma que la cultura es uno de los principales motores del desarrollo y que los aspectos culturales son tan importantes como sus aspectos económicos. Es decir, cuando hablamos de economía ya no podemos no hablar de cultura. En ese sentido, como país estamos comprometidos a reconocer que las actividades, los bienes y los servicios culturales al ser de índole económica y cultural, por ser portadores de identidades, de valores y de significados, no deben tratarse como si solo tuviesen valor comercial, pero sí deben considerarse a la hora de establecer mecanismos de financiamiento desde el Estado que potencien la posibilidad de crecimiento de esos sectores de producción. La UNESCO también nos recuerda y ratifica el hecho de que los procesos de mundialización o de globalización, facilitados por la evolución rápida de las tecnologías de la información, pese a que crean condiciones inéditas para que se intensifique la interacción en las culturas, también constituyen un desafío para la diversidad cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos de desequilibrio entre países ricos y países pobres. Una vez más, de algún modo la UNESCO nos pone la voz de alerta. No podemos los países pequeños resignarnos a no tener industria cultural. Es fundamental para el equilibrio en estos momentos de globalización ser capaces de producir cultura. Por otro lado, entre los compromisos que hemos adquirido como Estado está el de tomar medidas que brinden oportunidades de modo apropiado a las actividades, los bienes y los servicios culturales para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute, comprendidas disposiciones relativas a la lengua utilizada para tales actividades, bienes y servicios. Porque no es un misterio que para los países pequeños de la América Latina y a los grandes de la América Latina también, ha existido históricamente una desventaja enorme entre las posibilidades de producción y de difusión cultural de las culturas mestizas urbanas y de las culturas que han estado históricamente casi privadas de esa visibilización hacia afuera a través de los grandes medios. También nos hemos comprometido como Estado a tomar medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales, y a tomar medidas destinadas a conceder asistencia financiera pública. Y aquí yo sí quiero hacer una especificidad. Si bien las industrias culturales en su momento llegan a ser muy rentables para los países, cuando son industrias nacientes, como es el caso del Ecuador, es indispensable que tengan apoyo y financiamiento y estímulos públicos. En ese sentido, mi sugerencia a la mesa, que la pasaré por escrito, tiene que ver con incluir el sector cultura entre los sectores de prioridad y estratégicos para el país. Muchas gracias, señor presidente. Asamblea.